Buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este tercer y último día de la transmisión en vivo de la 8ª Jornada Institucional de Sociología. A nombre del Comité Académico de la Carrera de Sociología, agradecemos a quienes nos siguen de forma virtual en este espacio. Es para nosotros un gusto que nos acompañen. De la misma forma, agradecemos que sigan en este evento. Agradecemos de forma especial a la maestra Carolina del Ángel Cruz, quien nos presentará la tercera y última conferencia de esta jornada, la cual es titulada Violencia política contra las mujeres en razón de género, causas y expectativas después de la reforma del 13 de abril del 2020. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros y estar en este espacio. Es para nosotros un honor que esté con nosotros. Antes de continuar, quiero recordarles que escuchar a la maestra Carolina se abrirá un espacio en el que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios para que después la profesora pueda responderlas. Bueno, sin nada más que decir, me permito leer la semblanza de la maestra. La maestra es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Derecho Electoral y tiene una especialidad en Justicia Electoral. Concluyó estudios de licenciatura en Psicología y actualmente es doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ha publicado diversos artículos en materia electoral y de género, así como de derechos humanos, temáticas en las cuales ha impartido cursos, conferencias y entrevistas. Fue profesora en la Universidad del Valle de México, en donde impartió de Derecho Electoral y Parlamentario y Derechos Humanos, entre otras. También fue integrante del claustro, docente en el Diplomado de Derecho Electoral que imparte la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente forma parte del cuerpo docente de la carrera de Sociología en la FES Aragón. Laboralmente se ha desempeñado como funcionaria del gobierno municipal, como abogada litigante, como asesora en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y en diversos cargos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde hoy se desempeña como consejera electoral del Consejo General. Ella preside las comisiones de Igualdad de Género y Derechos Humanos, así como la de Educación Cívica y Constitución de la Ciudadanía. Integra las comisiones de organización, la de participación y la del voto migrante. A la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales, así como a la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Incluyente, RENAS, a la Red Cívica y preside el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México. Bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra a la maestra Carolina. Muchas gracias, Jessica. Gracias a todas y a todos por estar presentes en este último día de la 8ª Jornada Estudiantil Interinstitucional de Sociología. Es para mí un honor, un gusto de verdad estar hablando de estos temas, la sociología como pues rama medular, como me parece a mí que es la rama madre de todas las ciencias sociales. Entonces, pues todo lo que tengamos que hablar en ciencias sociales atraviesa necesariamente a la sociología. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo les voy a platicar desde mi punto de vista profesional, de mi punto de vista académico. Voy a hablarles de un tema que ahora lamentablemente está en boga. Y digo lamentablemente porque es así a partir de una necesidad y no necesariamente de que sea algo positivo. Es algo bueno porque trata de erradicar, pero lo que trata de erradicar es algo evidentemente negativo. Voy a platicarles de la violencia política contra las mujeres en razón de género, sus causas y expectativas después de la reforma de 13 de abril de 2020. Y pues bueno, ¿qué es todo esto? Vamos platicando poco a poco. Primero es importante platicar sobre por qué tenemos que hablar de violencia, por qué en específico de violencia política y por qué además desagregarla contra las mujeres. Bueno, la violencia podemos encontrarla desde muchas perspectivas.
Hay teorías que dicen si la violencia es innata al ser humano, si más bien es parte de la interacción social. No nos vamos a meter a esos debates. La realidad es que existe en nuestra sociedad, en la humanidad, una tendencia a la violencia, ya sea que haya sido porque así somos los seres humanos o ya sea porque sea parte de la interacción humana. La realidad es que estamos muy acostumbradas las personas a convivir en un ámbito de violencia y no es algo que haya que ocultar, es algo que está a la vista, es algo con lo que lamentablemente estamos acostumbradas y acostumbrados a tratar todos los días. Justo hoy en la mañana escuchaba una nota del fin de semana, cómo violentaron y lincharon a una mujer abogada que estaba de paso en un pueblo en Puebla. La violencia se viene generando desde muchos puntos de vista, desde muchas causas. Por supuesto, una de ellas es la impunidad. Por supuesto, en el caso concreto que les estoy platicando, es un sentimiento de impunidad social que explota de una manera negativa y que genera una efervescencia social pues no positiva. Se trata pues entonces de un sentimiento, de una actividad que parte desde una perspectiva de poder o de no poder, de este poder con fuerza o la impotencia que se siente al salirse cosas de las manos. Bueno, en las dos vertientes va el tema de la violencia contra las mujeres. Vamos a verlo así de manera general. La violencia contra las mujeres se ha presentado toda la vida a partir de una desigualdad social e histórica en la que nos encontramos hombres y mujeres. Hablando de política concretamente, acabamos de pasar el aniversario el 67 aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres en México. Yo platicaba en una conferencia que preguntaba así a manera de iniciar la conferencia, ¿cuándo, en qué momento a los hombres se les dio el permiso de votar? Pues la verdad es que nunca lo necesitaron. ¿Por qué las mujeres necesitamos entonces que se hayan reconocido estos derechos político-electorales? Es solo el ejemplo, ese pequeño ejemplo es la clarísima evidencia de esta desigualdad que existe en materia política electoral entre hombres y mujeres. Motivos había muchísimos los que se decían, ninguno de ellos con certeza, ninguno de ellos con un sustento científico, social, ninguno de ellos. Todo es con base en roles y estereotipos de género. Es como si yo hoy me sentara en algún lugar y a decir que, este ejemplo se lo escuché a una mujer española que además me pareció maravilloso. Me siento en un restaurante a decir, la tierra es plana, y lo puedo decir 3 veces y la gente va a voltear a verme como diciendo, esta mujer está loca. Hoy la gente va a decirme, está loca esta mujer que está asegurando que la tierra es plana. Pero en el mismo lugar me puedo sentar a decir que la descomposición social se está dando porque las mujeres están saliendo al espacio público y no se están quedando a criar a los hijos y no me van a voltear a ver igual porque lo consideran natural y que creen, son ideas que vienen de la misma época y sin el mismo fundamento, nada más porque suponemos y porque así se nos ocurrió. Bueno, pues esta es parte de esta desigualdad en la que nos encontramos las mujeres y este ejemplo que les ponía es para que veamos con mayor claridad cómo algo con la misma falta de sustento el día de hoy sigue siendo vigente, simple y sencillamente porque se trata de las mujeres. Entonces, ¿cómo estamos las mujeres en política? No estoy hablando de la política solo como el espacio de la toma de decisiones, sino como todo el espacio público en el cual como sociedad participamos de alguna u otra manera a nivel colectivo. En este espacio, por supuesto, las mujeres son muy participativas, pero en un rol muy dado y muy marcado a solo ser proveedoras del bienestar familiar, del bienestar, nos queda la carga emocional de la familia y en ese aspecto pues somos las cuidadoras del ambiente de la casa y se extiende a la cuidadora de la calle, a la cuidadora de la manzana y entonces vemos en la representación vecinal cercana vemos mujeres, pero al momento de tomar las decisiones ya no. En ese momento son los hombres quienes toman las decisiones. Y esto se traslapa, por supuesto, al ámbito de la toma de decisiones en partidos políticos y en los puestos importantes para la toma de decisiones en cualquiera de los 3 poderes.
Y entonces estamos acostumbradas las mujeres mexicanas a estar en una constante carrera por vencer obstáculos. Nuestra vida cotidiana está llena de estos obstáculos, tanto en lo público como en lo privado. Y pues para sostener nuestro hogar, para criar, para estudiar, sobre todo y principalmente últimamente para salir a las calles y sentirnos seguras. Cuando buscamos el desarrollo profesional o económico en el ámbito político electoral, por supuesto, no es la excepción. Aquí nos encontramos con diferentes problemas que van pues desde el desconocimiento o la falta de reconocimiento de igualdad entre las personas hasta la lamentable violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahorita la vamos a explicar y vamos a entender que también esta tiene sus diferentes tamices. Y bueno, yo les decía que todo esto se genera a partir de estereotipos y roles que nos asignan al momento de nacer de acuerdo a nuestro sexo. Y con base en estos roles y en estos estereotipos, no es normal que las mujeres ocupemos cargos en los que se ejerce el poder y que históricamente han pertenecido a los hombres. Digo históricamente porque no hay otra forma de que hayan pertenecido a los hombres si no ha sido por el arrastrar estos roles y estos estereotipos. Les voy a decir desde cuándo, desde la época en la que se cazaba y se recolectaba, y desde ahí se marcan roles que con sus tamices hemos venido arrastrando hasta ahora, hasta estas épocas modernas. Y entonces, pues, estos roles y estos estereotipos por sexo estipulan géneros. Normalmente estamos tenemos la costumbre de ver el género desde un punto de vista binario. Hombre y mujer no es lo mismo que masculino y femenino, pero bueno, vamos a quedarnos en que el género, que es el resultado de este constructo social, nos marca esos roles, nos marca esos estereotipos de los cuales no nos podemos salir. Ahora, incluso si soy mujer, me tengo que meter al género femenino. Si soy hombre, tengo que entrar al género masculino, y sin ver más allá de que hoy en día existe un abanico increíble de posibilidades en cuanto al género se refiere. Y entonces de este imaginario que nos impone las reglas y que nos regulan, nos dicen cómo deberíamos ser solo por nacer mujeres. Naciste mujer, entonces tú debes ser de esta forma, y de esta forma en la que debes ser, no hay forma de que quepa el espacio público. ¿Ok? Entonces, bueno, esta diferencia sexogenérica es la herencia de un sistema de dominación patriarcal, y por ende el problema de la desigualdad es un problema estructural que se reproduce y se viene reproduciendo a lo largo de los años, y es aquel que concibe a las mujeres como la extensión del hombre. No solo en el ámbito privado, es en el ámbito de la familia, en el ámbito con los hijos, en las tareas domésticas y de cuidado, y bajo condiciones de sumisión, y yo me atrevería a decir a veces hasta condiciones de propiedad. Aquí quiero hacer una pausa para hacer una reflexión. Cuando escuchamos a grupos de hombres defendiendo los derechos de las mujeres, a mí me encanta oír que dicen, me encanta entre comillas, porque son los derechos de nuestras mujeres. O sea, desde ahí ya están marcando un tema de propiedad, y no es así. Somos las mujeres, no somos sus mujeres, somos las mujeres, la mitad y un poquito más de la población mundial. Entonces, ni siquiera se trata de un tema de minorías, somos una mayoría discriminada, y somos una mayoría discriminada a partir de quién es el grupo sexual que ostenta el poder. Insisto, sin mayores argumentos, que así ha sido siempre y que las mujeres son relegadas al espacio privado. Ante esta situación, las mujeres hemos venido avanzando, y cuando nos atrevemos a realizar actividades que se alejan de nuestro rol, somos cuestionadas y recibimos una serie de juicios y prejuicios por salirnos de ese guión establecido y socialmente aceptado, en el que las mujeres se deben quedar en su casa y son los hombres quienes salen a tomar las decisiones importantes por la colectividad. Y entonces esta participación de las mujeres en la vida política es un ejemplo de esta lucha de las mujeres que nos hemos atrevido a salirnos del guión y que hemos sido señaladas. Lastimosamente, cuando las mujeres nos salimos de ese rol, de ese camino, de ese estereotipo que nos lanzan, que nos marcan, pues merecemos un castigo. Y es inconsciente. Y ese castigo entonces es
entras a la vida política agresiva, te tienes que aguantar y no te estoy violentando. Es que así nos llevamos en la política. Eso es violencia política contra las mujeres en razón de género. Yo no sé si ustedes han oído hablar en algún momento de la perspectiva de género, que implica que todas las acciones y todas las actividades que tenemos como seres humanos tengamos que verlo desde esta diferencia que les estoy platicando. Es una diferencia que no debería existir, pero que es evidente que existe. Por eso les puse ejemplos tan absurdos como el estar en una cafetería hablando de un absurdo, y ese no, por supuesto que para todo el mundo resulta que es absurdo, pero cuando es absurdo se trata de las mujeres, ya no es tan absurdo. Por eso les comentaba que es increíble que las mujeres hayamos necesitado permiso para ejercer derechos político-electorales, porque son esas exageraciones las que hacen ver que en efecto existe una diferenciación entre hombres y mujeres. Entonces, esta perspectiva de género implica que todo lo que veamos, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, lo tengamos claro desde esta diferencia. Entonces, nuestra presencia en cargos de representación popular genera una democracia completamente incluyente, pero que debe hacerse desde esta perspectiva de género. Es decir, para postular las candidaturas, debo entender que hoy lamentablemente no es lo mismo hacer política para las mujeres que para los hombres. Hoy las condiciones no son iguales porque para empezar no son iguales las condiciones en la vida privada. Entonces, todas estas cuestiones se deben considerar al momento de generar las políticas electorales, las políticas públicas para que las mujeres tengan efectivo acceso al poder. A pesar de todo esto, las mujeres hemos avanzado, hemos tenido acciones afirmativas, hemos logrado integrar hoy el llamado Congreso de la Legislatura de la Paridad, porque en efecto casi alcanza el 50% de legisladoras respecto de los legisladores. Sí es un importante avance, ha sido a partir de acciones afirmativas, pero no ha sido gratis y no ha sido sin consecuencias lamentables. Y es aquí a donde vamos. Sabemos que hay 500 curules. De esas 500 curules, no hay más, son 500. Siempre habían estado ocupadas en su gran mayoría por hombres. Llegan las mujeres y los hombres asumen de manera equivocada que es un espacio que se les está quitando. Nadie te puede quitar lo que no es tuyo. Es un espacio de representación popular que le toca a una ciudadana o a un ciudadano. No es un tema de que era mío. Lamentablemente así se ha tomado. Y entonces, oficialmente, el espacio que ocupa una mujer es un espacio que le quitó a un hombre. Y esto genera violencia contra las mujeres. Esta se ha exacerbado de manera increíble en los últimos años, en las últimas décadas, y tenemos la violencia desde la más sencilla, la más sensible, hasta llegar a la más grave, que es la feminicida, ¿no? Podemos hablar al principio hasta de cuestiones y de indirectas, de micromachismos, pero sí esta violencia contra las mujeres en razón de género ha llegado al grado el feminicidio. Bueno, yo les quiero compartir desde el cargo que desempeño que las mujeres somos las que más votamos y sin embargo, ¿cuántas mujeres presidentas han existido en este país o en el siglo pasado o en el que está corriendo? ¿Cuántas jefas delegacionales o alcaldesas han gobernado en la demarcación en la que vives? Ese dato es para que reflexionemos. Y a pesar de que hoy estamos hablando ya de la legislatura de la paridad, para que veamos que sí hay avances, pero todavía no los necesarios y todavía no los suficientes. Estos espacios, les insisto, se han construido, por supuesto, con intención, con ganas, con buenas intenciones, pero también han acarreado esta violencia. Y justo el proceso electoral pasado fue uno de los más violentos de manera general en el país, pero en concreto contra las mujeres se exacerbó de manera increíble, porque además, como yo les decía al principio, cuando esta violencia se ejerce contra las mujeres, se ejerce con un afán de castigo y entonces se recrudece y entonces es más con más saña, es más agresiva, es más con dolo de ándele, porque está aquí, ándele, no debiera, no le toca. Entonces, este dolo que
per se ya es mala la violencia, ya está mal que se dé. No vamos a decir que no hubo hombres violentados en el proceso electoral, claro, pero no fueron por las razones que a las mujeres. Nunca son las mismas razones y ese es el punto que hace la diferencia. A las mujeres en política, la mayoría de las veces, también hay sus excepciones, pero la mayoría de las veces se les violenta simplemente porque son mujeres que se atrevieron a estar en la política. Y esa es la pequeña gran diferencia que hace todavía más grave una violencia que per se no debería existir, ¿no? De entrada no debería existir y mucho menos cuando se genera por una cuestión específicamente de ideología, de género, de idea de que la mujer no debería estar ahí, porque eso lo vuelve hasta cierto punto un tema de odio, de discriminación, por supuesto, y tendiente a ser un tema de odio. Y entonces, pero entonces, ¿qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? Ya hablamos cuál es nuestra situación real, en dónde nos encontramos en este tema y qué ha pasado. Bueno, primero para que las mujeres avanzáramos a este nivel, hemos tenido cuotas afirmativas. En algún momento pasamos de procurarán los partidos políticos postular 30% de un género y 70% del otro. Bueno, velado están diciendo mínimo postula 30% de mujeres, ¿no? Pero pues la palabra utilizada era procurarán. Entonces los partidos políticos decían, pues sí procuro, pero no hay mujeres. ¿Cómo no va a haber mujeres? Y somos más de la mitad de la población. Pero bueno, sube esta cuota, ya no es 70-30, ahora es 60-40. En ese momento fue 60-40, pero seguía el procurarán. Las acciones afirmativas han tenido que ir creciendo hasta el grado de quitarse como acción afirmativa y volverse un principio constitucional, el de la paridad. Esto se dio en una reforma del mes de junio del año 2019, hace poco más de un año, en donde se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para introducir el principio de paridad y entonces ahora constitucionalmente estamos obligadas y obligados a tener paridad en todas las integraciones en la medida de lo posible. Y además a intentar una paridad en los cargos del Ejecutivo que siempre se había criticado si se podía o no se podía porque es cargo unipersonal. Entonces, ¿cómo generas la paridad? Pues bueno, en la postulación alternada y eso es algo que quedó en la norma. Puede parecer exagerado o no, realmente es la única forma en la que logremos avanzar en el tema de paridad. Como les decía hace un rato, al mismo tiempo que el tema de paridad crece el tema de violencia. Entonces, no podía dejarse desprotegida la reforma a las mujeres a partir de la reforma de paridad sin tener claro que hay que regular la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y es a partir de esto que en el 13 de abril de este año, también el Congreso de la Unión hace una reforma a diversas leyes, a 8 leyes, en materia de violencia política contra las mujeres. Y empieza por definir la violencia política por razón de género en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en esta nos dice que esta violencia es toda, fíjense el concepto tan amplio, toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular, menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Como vemos, el concepto, esto es solo el concepto de lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. A partir de este concepto, esta reforma trajo muchísimas bondades. La primera de ellas, y me parece que la más importante, es que la violencia política se tipifica, se vuelve un delito, pero además puede ser atendida e investigada por la vía, por supuesto, por la vía penal al momento de ser un delito, pero también por la vía electoral y también por la vía de responsabilidades administrativas. Esto es porque una vez que las personas son electas, salen del ámbito electoral. Ahorita voy a hacer ahí un comercial porque nos dejaron ahí cierta función a los OPLES.
Se queda en el ámbito penal, sí, pero sabemos que el ámbito penal puede resultar muy largo, muy cansado, y existe la opción entonces de hacerlo por la vía de la responsabilidad administrativa. Otro punto importante es que se estableció como requisito para que alguien contienda por una candidatura el no tener una condena por violencia política en razón de género. Si se fijan, lo estoy hablando sin referirme a que son hombres, porque en efecto mujeres también pueden cometer violencia política contra las mujeres en razón de género. Son las menos, la mayoría de los casos son de varones, sí, por supuesto, pero existe la posibilidad y entonces de manera general, quien haya violentado a una mujer por el hecho de ser mujer, no podrá ostentar una candidatura. La propaganda política electoral deberá abstenerse de expresiones que discriminen o constituyan violencia de género, aunque esta disposición ya estaba generalizada de que no podía haber diatribas a las candidaturas, se especifica claramente que no puede haber violencia política contra las mujeres en la propaganda electoral. Se garantiza a partir de estas reformas la paridad vertical y horizontal en la integración de ayuntamientos y alcaldías, lo que significa que al interior de cada colegiado de ayuntamiento de alcaldía debe estar equilibrado entre hombres y mujeres, pero además a nivel estatal debe postularse en igualdad de circunstancias a hombres y mujeres, en igualdad de cantidades, para que se procure llegar a la misma cantidad de alcaldesas o de presidentas municipales que de sus similares varones. Este es todavía un reto que tenemos muy grave, muy marcado a nivel nacional. Si bien la mitad son diputadas, vemos a los cargos ejecutivos, vemos esa diferencia. Tenemos hoy 2 gobernadoras y tenemos 17%, 24% de presidentas municipales, me parece. Entonces estamos muy abajo todavía de acercarnos siquiera a la paridad. Por eso en esta reforma se busca y se regula la paridad horizontal, la vertical, pero también la horizontal. Entonces, también otra cosa que trae esta reforma es que la vía para denunciar la violencia política de género tratándose de la persecución en materia electoral será a través del procedimiento especial sancionador, que se trata de un procedimiento sumario, que es rápido y que además trae la bondad de poder generar medidas cautelares para evitar que se siga cometiendo la falta, pero además de eso, una vez que sea resuelto este especial sancionador por los tribunales, es un procedimiento en el cual se involucran autoridad electoral administrativa, INE u OPLES, dependiendo la instancia, y autoridad jurisdiccional, que es la sala especializada o los tribunales electorales locales, dependiendo el ámbito. Y entonces, cuando esta resolución final se dé, la sentencia tendrá que incluir una indemnización para la víctima, la restitución inmediata en el cargo en caso de que haya sido obligada a renunciar por motivos de violencia, una disculpa pública y además medidas de no repetición. Esto es importante porque de manera general el PES no contemplaba estas cosas, como el PES, el procedimiento especial sancionador, es el PES, estaba orquestado solamente para sancionar cuestiones electorales, pues nunca, no se había visto con esta perspectiva de género. Y entonces, a partir de analizar la necesidad de que la violencia política por razones de género contra las mujeres se viera a través del PES, es necesario incluir cuestiones de reparación del daño, por supuesto, el tema de las medidas cautelares que sí existía, pero también medidas de no repetición y, por supuesto, una disculpa pública indispensable, que a veces es más lo que busca quien se ha sentido violentada. En primera instancia, que no la violenten más, y en una segunda instancia, una disculpa pública, pero incluso pudiera haber en una sentencia una indemnización para la víctima. También es importante, bueno, les decía que la vía jurisdiccional para proteger a las mujeres en caso de violencia política contra las mujeres en razón de género será el similar al amparo en materia electoral, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Los partidos políticos están obligados a cumplir esta paridad, están obligadísimos a cumplir la paridad, pero además a tener al interior de sus órganos de gobierno y al interior de sus normas
medidas que garanticen que no se va a llevar a cabo violencia política de género contra sus militantes, contra sus candidatas. Si no cumplen con estas normas que ya deben estar adecuando desde el mes de abril para acá, si no las cumplen, pueden ser sancionados económicamente, pueden reducírseles sus administraciones, su financiamiento público hasta en un 50%, pero también si es recurrente o la violencia es muy grave, podría incluso iniciarse un proceso de pérdida de registro como partido político. La sanción que se está poniendo a los partidos políticos para el caso de que no se cumplan los temas de violencia política de género puede llegar a la pérdida de registro. Y bueno, en el ámbito electoral se describen una serie de conductas, tales como ejercer violencia contra una mujer que afecte sus derechos político-electorales, ocultarle la información, lo que les decía del concepto. Ocultar la información a una mujer para que ejerza su cargo es violencia política contra las mujeres en razón de género. Menospreciarla, robarle sus ideas, fíjense, esas cosas que podrían parecer que no significan porque a las mujeres se les trata diferente en la función pública. Entonces, les decía, estas cuestiones que generan esa violencia política de género no se puede dar ni siquiera al interior de los partidos políticos. Si se da, pueden ser sancionados de una manera grave. Y bueno, deberán generar en consecuencia mecanismos para la sanción de la violencia política de género en su interior. Como vemos, la amplitud de bondades que trajo esta reforma recién del 13 de abril de 2020, esta reforma ya fue de las últimas que salieron previo a que nos guardáramos por pandemia. Bueno, todas estas medidas tan importantes nos toca a las autoridades electorales aplicarlas ya en el proceso electoral federal que ya empezó y en los locales que ya en muchas entidades iniciamos y que en muchas otras estarán por iniciar. Este año tendremos proceso electoral federal y procesos electorales locales en 30 entidades. Va a ser un año de mucho movimiento electoral y es muy importante tener presente el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Qué retos tenemos? Bueno, pues primero, como vieron, la reforma es enorme, la reforma es grande, la reforma es de gran calado, está llena de buenas intenciones, pero hay que aterrizarla. Una de las bondades de esta reforma es que se debe crear un padrón de personas violentadoras por motivos de género. Un padrón a nivel nacional en el cual debemos estar coordinadas las autoridades electorales locales con la nacional. Este padrón tendrá que ser del conocimiento de todas las autoridades locales, electorales también, porque en efecto ya un requisito para ostentar una candidatura, como lo veíamos, es no haber sido sentenciado, condenado o tener una sentencia en contra por violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, pues ese es el primer reto que tenemos, hacer ese padrón de manera confiable, de manera segura. Debo decir, yo también en lo personal no soy de la idea de que tenga que ser un padrón público. Creo que tiene que ser un padrón que nos sirva para los fines que tiene que ser, pero no tendría que ser público. Se está trabajando todavía en esas cuestiones. Ese es un primer reto. Otro reto que tenemos como sociedad es la denuncia. Debemos denunciar. Cuando vemos la violencia política contra las mujeres en razón de género, señalarlo, denunciarlo, no compartamos información, primero no verificada, eso es básico en un proceso electoral, la información se verifica, pero en segundo lugar, si estamos viendo violencia, no la reproduzcamos porque nos volvemos parte del problema. ¿Quiénes tienen un reto más grande y más en pandemia? Me atrevería a decir que los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben hacer coberturas de campañas, coberturas de las elecciones desde una perspectiva de género, ponerse los lentes morados para hacer la cobertura en medios y dejar de publicar notas como la de la diputada, no la diputada, ¿no? La candidata que es la esposa de, o que es la amiga de, ¿no? Porque ellos sí son los candidatos, el diputado, el senador, el candidato, el licenciado. Ellas son la amiga de, la novia de, la esposa de la minifalda, en el peor de los casos. Entonces, esas cuestiones deben quitarlas los medios de comunicación, deben darle cobertura igual en tiempos a las campañas de mujeres que de hombres.
no se cubren igual en tiempo, llaman más la atención de los medios y es lo que nos venden. Las coberturas de campañas masculinas deben ver diferente los medios de comunicación, la cobertura de campañas. Debemos enfocarnos, por supuesto, en las propuestas, más que en unas cuestiones de estereotipos, de roles, de si se arregló o no se arregló, si pesa 100 kilos o pesa 20. Esas cosas no deben importar e importan lamentablemente cuando somos las mujeres las que estamos ante la cámara o ante la palestra. Entonces, debemos quitar esa visión de los medios de comunicación. Ese es un gran reto y como sociedad debemos estar al pendiente y debemos exigirles que así sea y que así se haga. Las autoridades electorales les debemos garantizar a las mujeres condiciones en las que puedan denunciar la violencia y asegurarles el debido proceso sin impunidad y con la seguridad de que no van a seguir siendo violentadas, al menos por lo que hace a la autoridad, que van a tomar las medidas cautelares correspondientes, que se va a tomar la seguridad pública que sea necesaria, que se va a investigar imparcialmente, pero con perspectiva de género. Eso debemos garantizar las autoridades electorales. Nos toca instrumentar la normativa federal y la local. Debemos estar al pendiente de las sentencias, porque les decía yo que la reforma está muy general, está muy bien hecha, pero está muy general para casos concretos. Entonces, nos toca estar muy al pendiente de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para aplicar estos criterios relevantes que generen, aplicar la jurisprudencia que se vuelve obligatoria en el momento en el que decretan que es jurisprudencia. Y pues sin más decirles que a partir de una sentencia de sala superior es que tenemos que hacer este registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahí la importancia de las sentencias a partir de esta reforma. Debemos trabajar en educación y construcción de ciudadanía con perspectiva de género y derechos humanos. Debemos tener claridad de la salud psicosocial, debemos entender que la tranquilidad emocional y que la ausencia de la violencia en la política es indispensable para construir una sociedad mejor. Debemos quitar la visión de que la política es violenta y eso nos va a ayudar mucho a que deje de ser violenta también con las mujeres. Debemos dejar de ver entonces el poder, el ejercicio del poder como una meta a través de la violencia. Eso también nos toca y ese es un reto totalmente social. Pues este proceso electoral va a poner a prueba la convicción de las personas que estamos en estos puestos claves, porque aquí vamos a señalar de veras y vamos a ver de veras quiénes somos y de qué estamos hechos. Nos debemos salir del discurso y debemos tomar acciones concretas a partir de estas normas. Estas normas están aquí, ya llegaron y no sirve que las usemos solo como discurso. Tenemos que hacer ya, sacar lineamientos, tomar los acuerdos, investigar a fondo los casos de denuncia. Esa va a ser nuestra prueba de fuego en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y pues bueno, todo eso a 67 años del reconocimiento del sufragio de las mujeres. Gran logro, sí. ¿Hay algo que festejar? Todavía no. ¿Cuándo vamos a lograr festejar? Cuando no tengamos que estar hablando de estas cosas, porque estar en política tendrá que ser lo mismo para hombres y para mujeres. Tendrá que dejar de ser violento para ambas, para todo el mundo, pero en especial tendrá que haber un trato equilibrado en la vida privada para que las mujeres tengan el mismo acceso a la vida pública que tienen los hombres. Yo aquí dejo, yo espero les haya interesado, haya sido de su agrado y estoy atenta a las preguntas que gusten hacer al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Evidentemente celebramos los espacios que se están y que están ganando las mujeres. Y esta charla nos deja mucho que reflexionar acerca del lugar en el que tenemos políticamente y socialmente. Bueno, recibimos una pregunta que dice de esta forma. ¿Qué tan vulnerables se encuentran los derechos humanos de aquellas personas que desean asumir un cargo público y que ahora están siendo investigadas cuanto a deuda alimenticia? Ya no la encontraba. Bueno,
Supongo que se refiere a lo que acaba de aprobar el Consejo General ayer de una declaración 3 de 3, y una de estas 3 de 3 es declarar bajo protesta de decir verdad que no son deudores alimentarios o deudoras alimentarias, porque está hablada en masculino, pero también las mujeres podemos ser demandadas y tener una sentencia al respecto. Pues es que la intención es que no haya personas violentadoras. Habrá que ver, yo quiero decir que quiero conocer a fondo el acuerdo del INE, aún no lo conozco a fondo. Entendería yo que la intención es, como es una protesta de decir verdad, es con un afán en efecto de que estas personas que tienen este tipo de cuestiones no ocupen cargos públicos, sobre todo en donde van a hacer política pública. Yo les platicaba hace un rato, se puede entender desagregado. Me hablan de violación de derechos humanos. Yo sinceramente no la encuentro. ¿Por qué no la encuentro? Porque es un requisito. Yo no puedo decir que el requisito para ostentar una diputación viola mis derechos humanos. ¿En qué sentido? Es tanto como decirme puede ser violentador y al mismo tiempo funcionario público. Eso es parte del problema que nos tiene acá. Eso es lo que se está tratando de arreglar. No estoy diciendo que alguien que violenta los derechos humanos tenga derecho a que le violenten los suyos. Lo que estoy diciendo es que no veo en dónde se violentan los derechos humanos de una persona que no cumple un requisito para ser diputado, como es el no haber violentado a su familia, incluso por no entregarle una pensión alimentaria. Se trata de tener funcionarias y funcionarios públicos de calidad jurídica y de calidad social. Se trata de que estas personas, en efecto, legislen, porque todas las personas que llegamos a hacer un trabajo lo hacemos desde nuestro sentir personal. Eso es una realidad. ¿Qué esperamos entonces de una persona que no cumple en su casa para ser funcionaria o funcionario público? Creo que es importante que, y no solo sea para ocupar una candidatura, creo que sí debe ser un tema importante que se deba valorar al momento de ocupar cualquier cargo público. Yo me lo llevaría incluso hasta la vida privada, ¿por qué no? A la iniciativa privada, porque justo va a hablar de la calidad de personal que tengamos, definitivamente, y son requisitos. En ningún lugar es derecho dejar sin alimento a quienes son nuestros deudores alimentarios. Como no es nuestro derecho, no estamos violentando derechos humanos. Más bien, ahí es a donde lo quería aterrizar. No es mi derecho dejar sin alimentos a quien tiene el derecho de recibirlos de mí. Más bien, yo estoy violentando sus derechos humanos. Muchas gracias, maestra. Otra pregunta. Tanto la reforma aprobada como el acuerdo del día de ayer intervenirá en la participación política de las mujeres. ¿Cuál cree que sea el panorama en el 2021? No entendí si intervendrán o cómo. Incentivarán, perdón. Yo esperaría que sí. Creo que, a ver, creo también ya un poco que las mujeres ya estamos más echadas para adelante que hace unos años y eso a mí me da mucho gusto. Yo les quiero platicar, aquí en el instituto tenemos una escuela de candidatas ya desde hace un rato que se echó a andar en este instituto desde antes que yo llegara y que yo con mucho gusto he seguido pues incentivando esos trabajos porque en efecto son muchas las mujeres que quieren ser candidatas. Hoy yo ya las veo con más ganas. Hace algunos años cuando yo ya llevo 20 años trabajando en la cuestión electoral, hace unos años las veía y decía, no, ¿para qué? No voy a ganar, no me da tiempo, los hijos, el marido, y los pretextos eran miles. Hoy veo largas filas. Todavía no es suficiente, todavía necesitamos más mujeres que quieran, eso es un hecho, pero sí creo que muchas de las que no lo hacen es por el temor a la violencia, sí lo creo. El saber que hay normas que las protegen, me parece que las va a incentivar y me parece que va a lograr que lleguen y que lleguen más, que se interesen más por ocupar un cargo, que se la crean, porque es de ellas tanto como es de ellos. Entonces, yo creo que sí, les va a incentivar a que se la crean y que busquen un cargo público.
Una disculpa. Tenemos otra pregunta. La reforma aprobada en abril del 2020 y el acuerdo aprobado el día de ayer en el INE representa un reto para las instituciones electorales, sobre todo para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este órgano está preparado para actuar en función de las mujeres. Sí, es un mega reto lo que les estaba platicando hace un rato. La reforma está bien hecha, está bien estructurada, tiene excelentes intenciones. Ahora nos toca a quienes aplicamos la norma hacerlas posibles y hacerlas viables. ¿Cuál es el reto? Yo creo que el primero es coordinarnos, porque es un trabajo colegiado, es un trabajo que depende de muchas instancias, por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también las autoridades electorales administrativas, pero también los partidos políticos, pero también la ciudadanía, pero también los medios de comunicación. Entonces, nos representa un reto para todas las instancias, principalmente para quienes estamos, las instancias que estamos obligadas, Tribunal Electoral, autoridades electorales, me atrevería a decir procuradurías, porque también, como les digo, ya se trata de un delito. El primer reto que veo yo es esa coordinación en la que ya se está trabajando. Se están firmando acuerdos de entrada para la creación de este padrón de personas violentadoras. Este padrón debe ser cuidado y justo, porque aquí sí no queremos que se vayan a violar derechos humanos, ¿no? Entonces tiene que ser cuidado, integrado por quienes tienen que integrarse, con las obligaciones claras que deba tener cada autoridad, por ejemplo. Otro reto que tenemos es, pues en el PES y en los tribunales, somos autoridades electorales, pues, ¿no? Y estamos muy acostumbradas las autoridades electorales a lidiar con una impugnación porque alguien no ganó, o porque sí ganó, pero dice, perdón, o porque no ganó porque dice que sí ganó, o porque estuvieron mal contados los votos, o porque la propaganda que vieron no debía estar. A eso estamos acostumbradísimas las autoridades electorales. A lo que no estamos acostumbradas es a generar condiciones de no repetición, a buscar salud psicosocial de las personas violentadas, a tratar con víctimas. O sea, de ese tamaño lo pongo así de grandote. A las autoridades electorales se nos presenta hoy el enorme reto de atención a víctimas. Así de grande. Sabemos que no es fácil. La atención a víctimas requiere atención jurídica, psicosocial, emocional, a veces hasta para canalizar atención psiquiátrica, ¿por qué no? Entonces, ese es el reto. Creo que el reto que se nos presenta es que el problema es tan grande que a lo mejor todavía no se ha dimensionado. Las autoridades electorales estamos dispuestas, espero que estemos listas, porque de verdad el reto es enorme. Hay que atender víctimas. Yo no sé si así, ya lo han visto así todas las autoridades. Para mí es claro. A lo mejor es mi visión de abogada y casi psicóloga. Es clarísimo que el reto de atender víctimas no es tan fácil. Es más fácil decirle a alguien, no ganaste y aquí está tu sentencia. La atención a víctimas, esa sí es un reto mucho, mucho, muy grande. Muchas gracias, maestra. Bueno, con esta pregunta terminamos nuestra ronda de preguntas. Le agradecemos infinitamente que nos esté acompañando en esta conferencia magistral. Y por otro lado, invitamos a todas las personas que nos están viendo a que sigan con nuestra jornada interinstitucional, la cual se llevará en un momento con el encuentro de tesistas. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan muy bonita tarde. Fue un gusto estar aquí platicando. Igualmente, maestra, gracias.